Compañeros y profesor Martín. El día de hoy les hablaré acerca de la transmisión de las obligaciones. La transmisión de las obligaciones se efectúa a través de tres instituciones: la cesión de derecho, la cesión de deudas y la subrogación. En dichas formas existe una variación de la naturaleza y modalidades del vínculo jurídico, pero mantienen la misma relación de derecho, reconociendo una modificación desde un punto de vista subjetivo, con el cambio del sujeto activo o pasivo de la obligación, en su caso. La cesión de derecho. Habrá cesión de derecho cuando el acreedor transfiere a otro lo que tenga contra su deudor. La cesión es el acto de transferencia de una cosa o de un derecho, ya que sea real, personal o de otro tipo. Partes de la cesión de derecho. El que transfiere los derechos se llama cedente y el que recibe la transmisión de los derechos se llama cesionario. Los derechos que no se pueden ser cedidos es el derecho a percibir alimento, los bienes de uso común y los destinados a un servicio público. Acto jurídico en virtud del cual el acreedor, que se denomina cedente, transmite los derechos que tiene respecto de su deudor a un tercero, que se le denomina cesionario. Efectos de la cesión de derecho. La cesión produce el efecto de colocar al cesionario en lugar que antes tenía el cedente. La cesión no crea, modifica o extingue derechos, solo los transmite. Tipos de cesión de derecho. Cesión de crédito y derechos litigosos, derechos hereditarios, derechos reales, que pueden ser donaciones, permuta o compraventa. Aquí podemos ver un mapa conceptual donde se explica la cesión de derechos. Habrá cesión de derecho cuando el acreedor transfiere a otro lo que tenga contra su deudor. Objeto. Consiste básicamente en derechos personales o de crédito. Cesión. Acto de transferencia de una cosa o de un derecho, ya sea real, personal o de otro tipo. Partes de la cesión de derecho. El que transfiere los derechos se le llama cedente. El que recibe la transmisión de derechos se le llama cesionario. Derechos que no pueden ser cedidos. Derecho a percibir alimentos, los bienes de uso común, los destinados a un servicio público. Cesión de derecho. Acto jurídico en virtud del cual el acreedor, que se denomina cedente, transmite los derechos que tiene respecto a su deudor a un tercero, que se le denomina cesionario. Forma: puede ser escrito o escritura pública. Efectos. La cesión produce el efecto de colocar al cesionario en lugar de que antes tenía el cedente. La cesión no crea, modifica o extingue derechos, solo los transmite. Tipos: cesión de crédito, derechos litigosos, derechos hereditarios o derechos reales. La transmisión de las obligaciones se refiere a traspasar a otra persona la posición como acreedor o deudor, siguiendo la voluntad del cedente o transmitente, o por un hecho propio, al que la legislación atribuye esa capacidad de sustitución. Un ejemplo sería cuando por fallecimiento se transmite los derechos al heredero. Las obligaciones se pueden transmitir, ya sea por actos realizados entre vivos, contra acuerdos o la legislación. Por muerte, los legados o herencias sin que se modifique el derecho. Es posible transmitir derechos y no cosas, ya que si no se considera compraventas, permutas o donaciones. Podemos encontrar en el Código Civil Federal, capítulo 1, cesión de derechos, artículo 2029, dice: habrá cesión de derecho cuando el acreedor transfiere a otros lo que tenga contra su deudor. Y en el artículo 2030 nos dice: el acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley. Finalmente, y en conclusión, el objetivo principal de la transmisión de las obligaciones es que todas las partes que intervienen en este acto jurídico salgan beneficiadas, tanto el deudor como el acreedor. El deudor, por su parte, adquiriendo un lapso de tiempo mayor para cubrir la deuda sin librarse de las obligaciones, y por otra parte el acreedor para poder vender sus derechos y quizá de esa manera obtener algunas ganancias. Bueno, hasta aquí mi tema y muchas gracias.